Hola, mucho gusto por acompañarnos en un programa más. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por seguir este taller de Sanando las Heridas Emocionales. Como ustedes saben, es un taller que empezó desde septiembre del año pasado, del 2024, y termina ahora en julio del 2025. Prácticamente estamos ya en la recta final de este taller de Sanando las Heridas Emocionales con amor. Ha sido todo un recorrido, un caminar desde conocer un poco de las neurociencias, dónde está el trauma, qué es lo que lo origina, cuáles son nuestros comportamientos, que se hacen mecanismos de defensa, toda la parte del autoconocimiento. Bueno, pues estamos trabajando y estas últimas sesiones hemos estado hablando ya de las heridas emocionales como tal, ya cuáles son sus máscaras, cuál es el origen, cuál es la carencia, cuál es la necesidad y cómo nos tenemos que habilitar. Nosotros en el taller tienen ustedes el material, las personas que están tomando el taller y que con ellos también tenemos la parte de la terapia y de la sanación, tienen manifestaciones que se pueden tener por esta herida. Entonces les voy a pedir que revisen su material porque pues sí, poder ver las manifestaciones o de lo que escuchen ahorita, si es algo nuevo que les significa, que a lo mejor no se había dado cuenta y que en este momento al escucharlo también se dan cuenta que hoy en la vida adulta son manifestaciones que yo tengo, pues entonces las vamos a trabajar. Nada más hago un pequeño recuento. Ahorita vamos a ver la cuarta herida, ¿sí? Nosotros ya vimos la herida del rechazo, que fue la primera. En la herida del rechazo dijimos que tiene una máscara. La herida del rechazo, el comportamiento en la edad adulta es la huida. Quien tiene la herida del rechazo, la máscara o comportamiento de la edad adulta es huir. Porque como yo ya viví tan fuerte lo que es que me rechacen, yo prefiero ya no pertenecer a ningún lugar y antes de sentirme ahí yo mismo trato de no hacer raíces, por así decirlo. Porque precisamente la carencia de la herida del rechazo es la pertenencia. No hay un sentido de pertenencia. Yo no pertenezco a esta familia, no pertenezco a este trabajo, no pertenezco a es más, ni siquiera pertenezco a esta vida. El rechazo, la herida del rechazo es tan fuerte, es tan dura, que a lo que nosotros nos hace sentir es que ni siquiera merecemos respirar, ni siquiera estar, ni siquiera vivir, porque hay un rechazo a nuestra persona y nosotros nos convencemos, se hace un mecanismo de defensa donde nosotros nos convencemos que nosotros no somos los aptos, que realmente nosotros tenemos un problema. En ningún momento por nuestra mente pasa el que nuestros cuidadores mm, nos hicieron la herida, que así fue. Nosotros no la hicimos, nosotros no tuvimos nada que ver con la herida, no la hicieron, pero si somos los responsables hoy de vida adulta, gracias a la fuerza de Dios, gracias a la fuerza del Espíritu, yo sanarla. Pero esa herida del rechazo me queda como si yo hubiera algo muy, muy fuerte en mí. Y la herida que vamos a ver hoy, que es la herida de la injusticia, tiene mucho que ver con esta herida del rechazo, ¿sí? La vamos a ir trabajando. Después vimos la herida del abandono, que fue la herida 2. En la herida del abandono lo que dijimos es que la máscara es de dependencia. La persona se hace muy dependiente. Dependiente emocionalmente, dependiente afectivamente, dependiente económicamente, dependiente en todo. Hay una sensación de que yo solo no puedo. ¿Por qué? Porque precisamente en la edad que más se necesitaba la presencia emocional, afectiva, psicológica, cuando el niño más necesitaba o la niña más lo necesitaba, no hubo la presencia. A lo mejor los cuidadores estaban ahí físicamente, pero la percepción del niño, de la niña que tiene esta herida es que no hubo esa presencia, no se estuvo afectivamente o emocionalmente para mí, no se me dedicó y entonces hay una carencia de presencia. En la herida del rechazo es carencia de pertenencia, de que yo no pertenezco. En la herida del abandono es la carencia de presencia. Después vimos la herida de la traición. En la herida de la traición, la máscara, el comportamiento, el mecanismo de defensa es de mucho control.
es de mucho controlar, de querer controlar a todo y a todos, y la verdad es que lo único que tenemos control es sobre nosotros mismos, sobre mis ideas, mis pensamientos, mis actitudes, mis creencias, mi yo. Yo no controlo lo que el otro piensa, lo que el otro dice, lo que el otro hace, lo que el otro espera, lo que el otro no hace y lo que piensa y no piensa. Yo no controlo nada, pero entonces esta es una máscara de control y en la traición, la carencia, o sea, lo que faltó, porque esa es la carencia, lo que a mí me faltó de niño es la confianza. En la traición lo que me faltó es confiar, porque precisamente eso es lo que a mí me traicionaron, todo lo que me prometían no se hacía, hay una traición, entonces a mí hay una carencia de confianza. Yo no confío ni en mí mismo, mucho menos confío en los demás y hasta hago todo, yo mismo saboteo todas las circunstancias para convencerme que los demás no son confiables, que no van a confiar en mí, que no puedo confiar en ellos, que me van a fallar y nomás estoy esperando que fallen, ver el arrito, como dicen, el arrocito negro en el arroz para que si ahí está, ¿ves cómo fallan? ¿Ves cómo no puedo confiar? O sea, es este daño que queda muy grabado en el inconsciente. Por eso la actividad de cada una de estas heridas es poderlas trabajar desde el adulto, desde el consciente, y quiero que lo veamos desde el enfoque de la esperanza. Yo soy el único responsable que hoy lo puedo sanar. No puedo ir a reclamar a mis cuidadores, quizá ya ni están o si están, pero si no se dio en el momento que yo la necesitaba, hoy yo soy el único adulto que lo puedo dar. Soy el único adulto con los dos vínculos. El vínculo del amor es ver a mi niño herido, ver a mi niño con esta carencia, ya sea de pertenencia por el rechazo, de abandono por la presencia, de confianza por la traición, y el día de hoy vamos a ver la injusticia. La cuarta herida es la injusticia y la máscara de la injusticia es la rigidez. La persona que vive con injusticia, porque lo más seguro es que también tuvo papás con esta herida, es muy rígido, se le exigió demasiado, trabajó, siempre estuvo viendo por el debes de y tienes que. Entonces es una máscara de rigidez, de hacer todo perfecto, hacer todo lo correcto, hacer todo lo que se debe hacer, porque tengo que. Ni siquiera me alcanzo a preguntar si es lo que más conviene, si es lo que mi espíritu necesita, mi cuerpo, mi salud, o a lo mejor ni siquiera lo necesitan los demás, pero para mí es una rigidez. Esa es la máscara. Y la carencia o lo que me faltó de niño, lo que no recibí, lo que me faltó, la carencia, lo que no recibí en mí fue equidad, justicia precisamente, es la carencia de justicia, que es hasta una virtud teologal. No recibí justicia, no recibí equidad a mi valor de mi ser. Por eso tiene que, esta herida se une mucho con la herida del rechazo, aunque es un poco diferente y la voy a explicar por qué. ¿Sí? En esta herida de esa mi persona, mi valor no se me, es a mí al que no se me reconoce como tal. A ver, entonces vamos a ver, esta herida de la injusticia, la mayor injusticia que se me hace, y lo vamos a trabajar, aquí está la herida, decimos que es la injusticia, vamos a trabajar la herida de la injusticia y voy a platicar un poquito el concepto de la herida. Este concepto de la herida es que la mayor injusticia que se me pudo haber hecho de niño es que me robaron mi ser niño, precisamente, es que eso es lo injusto. En el momento de que yo entre los 3 añitos, ya cuando empiezo a tener esta necesidad de autonomía, de que yo entiendo que mamá es mamá y yo soy yo, que ya empiezo a ir al kinder, que ya me dejan en otro lugar, que ya rompo como esa simbiosis tan cercana con mamá. Entonces yo lo que más necesito es ser yo y lo que se me quita, la carencia, lo que no me permiten es yo ser niño. No me dejan ser niño, o sea, no me dejan ser lo que yo soy, ¿sí? Es como algo que no se me permite. Quizá mis papás también vivieron en un ambiente muy rígido,
Y entonces a mí en ese momento son muy rígidos conmigo, muy autoritarios, y es algo que se me repite constantemente. A ver, es que eres flojo, es que eres tonto, es que eres feo, es que mira, ¿por qué no haces las cosas como tu hermano? ¿Por qué no eres tan estudioso? Y ahorita lo voy a enfocar un poquito a los 9 rasgos de personalidad para que podamos entenderlo. Porque es que al niño se le quita eso ser genuino. Porque el niño tiene su propio don. El niño nació para algo. El niño ya nació con un don, con algo específico. Ya todos nacemos con un don cuando vimos toda la parte del autoconocimiento. Entonces al niño no se le permite. Sí, no se le permitió ser creativo, ser genuino, ser tal como es. A partir de los 3 años hasta los 8, antes de la adolescencia, que el niño es muy transparente, no se le permite. No se le permite ser tal cual es y con él se es muy exigente. Lo que él percibe es que hay mucha exigencia, hay mucho control, hay mucho debes de y tienes que. Debes de y tienes que, es algo que este niño percibe muchísimo. A ver, no se le da como ese derecho, sí, a ser espontáneo, a cometer errores, a ser el mismo. Y entonces, de repente pueden ser papás o mis cuidadores con una muy tal como, muy rígido, ¿sí? O blanco y negro, o muy inflexibles, o papás con una mentalidad sobre todo eso muy polarizada, o todo está bien o todo está mal. Y el niño definitivamente en esa edad no alcanza a entenderlo. El niño difícilmente alcanza a entenderlo y entonces se le hace esta herida de la injusticia. A ver, voy a explicarlo un poquito, sobre todo, un poquito mejor. Estoy todavía en el concepto y ahorita nos vamos a ir al origen, a la percepción. Dentro del concepto, el niño a partir de los 3 años a los 8 se da cuenta que no se le permite ser como es y se le roba su infancia. ¿Qué quiere decir no se le permite ser como es? Vamos a poner el ejemplo de los 9 rasgos de personalidad. El rasgo de personalidad 1, el que nace ya con el don de ser muy responsable, de hacer todo bien, vamos a poner que son 9. Entonces, el responsable hace todo bien, pero quizá en esa familia hay uno que es muy responsable, pero también hay uno con rasgo de personalidad tipo 2. Y el rasgo de personalidad tipo 2 es muy amoroso y es muy generoso y siempre no ve por él y siempre está viendo por los demás. Y entonces a lo mejor quizá no se saca tan buenas notas o no cumple todo lo que debe de hacer porque está más al pendiente que necesita el otro. Y entonces imagínense, o de repente también está ahí un niño que es 4, que tiene un rasgo de personalidad demasiado sensible, hipersensible, podríamos decir, que todo el tiempo toma las cosas con demasiada sensibilidad y es que me hicieron y es que me pasó. Y el niño del orden, que todo hace bien y que difícilmente se queja porque más bien tiene una personalidad fuerte y rígida. Igual a lo mejor hay un niño ahí un 7 que es muy alegre y que todo chistoso, pero no cumple ninguna tarea porque pues él es bueno para el fútbol, porque por lo general son demasiado hiperactivos y no esta parte intelectual a lo mejor no tanto. Entonces, en esta misma familia, lo que se le es injusto es que el niño que es chistoso y que es bueno para el deporte y que no saca buena nota y no es ordenado como el uno, pues claro que a qué mamá no nos va a gustar y más que en nuestros tiempos de nuestras mamás tenían mínimo 8 hijos, mínimo, de a 6, de a 8, de a 10, de a 12, pues imagínate el niño que era muy bien portado, pues claro que le decían, pues ¿por qué tú no eres tan buen portado como tu hermano? ¿Por qué tú siempre me traes un reporte? Y resulta que el niño era brillante en la parte de los deportes, o el 4 hipersensible era buenísimo para la historia y a lo mejor también para el teatro, pero no para otras cosas. Entonces, ahí lo que se percibe es que nada más se le acepta a uno de los hermanos ser como es. Ah, ese sí se le aplaude, porque pues es el ordenado, pues qué bien que sea el ordenado.
es una forma inconsciente. Obviamente que nuestros padres no es queriendo, pudiendo y sabiendo. Para cumplir las tres normas, las tres del pecado es queriendo hacer el mal, pudiendo hacer el mal y sabiendo que estabas haciendo el mal. La verdad es que lo más seguro es que este tipo de herida de la injusticia es que también nuestros cuidadores la tuvieron o la tenían. Quizá también tuvieron padres rígidos y en un tiempo, pues antes casi todos nos educaron con la rigidez, ¿sí? Nos educaron a través del debes de y tienes que, no se nos permitía. ¿Cómo que ahorita quieres contar un chiste? Pues no, no hay chiste. Sí, por lo general un rasgo de personalidad tipo 7 para quedar bien y para caer bien en ese momento va a contar un chiste, en ese momento va a tratar de agradar, porque pues él vive más como de la parte de la alegría, vino al mundo a dar a la alegría y entonces no, 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 a ver, no, no te estés riendo, o no estés diciendo esas cosas, a ver, ¿por qué no estás serio? Y entonces, pues porque él no es serio, porque él vino al mundo, él no vino a ser serio. O sea, él por lo general va a ser el alma de la fiesta, el divertido, el que ve el lado positivo, porque es un 7, vino al mundo a dar la alegría. Y luego, les digo que el 4 es hipersensible, que es súper empático y está entretenido en ser empático, pero a lo mejor no, igual no es divertido y quizá en esa familia la diversión y los chistes y lo que se cuenta es lo que se valora y entonces, a ver, ¿tú por qué lloras? A ver, no, 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 no estés llorando, pues si no está pasando casi nada grave. Si se alcanza a entender, según los 9 rasgos de tipo de personalidad que cada uno de nosotros tenemos, desde niño van aflorando, desde niño se va notando quién es el ordenado, quién es el disciplinado, quién hace las cosas bien. El 2, el 1 que es el del orden, el 2 que es el del amor, vino a dar empatía y generosidad y no pone límites, no se cuida a sí mismo, siempre se la pasa cuidando al otro. Sí, el 3 que es súper líder y en la escuela desde chiquillo lo siguen y ya tiene un montón de amigos y él es el que él va adelante y hacen lo que dice y tiene esta capacidad de ver las cualidades del otro. Mira, fulano, oye, hijo, pero no te estoy viendo que haces la tarea. No, mamá, pero es que ya mi amigo es muy bueno para hacer la tarea. Yo voy a exponer y él va a llevar la cartulina con todo, porque es muy bueno para dibujar. Es un 4, por ejemplo, un artista. Y yo soy muy bueno para platicar, entonces yo voy a platicar. Y resulta que a lo mejor el 4 que no platica porque es introvertido, y a veces, ya ves, este sí platica y mira lo que viene, y tú que no platicas. Sí, pero el otro se lee un libro completito. Y entonces dices, sí, pero no es tan importante, si quizás en ese momento no se le dio el valor a que sea el leer lo importante, o sea, acá, según el entorno, porque es multifactorial, este concepto es que a mí, según mi rasgo de personalidad, no se me le dio el valor. Entonces yo no sentí que yo valía. Por eso esta relación tiene de la herida de la injusticia, tiene mucho que ver con el rechazo porque a mí, lo que yo percibo de niño es, no, lo que yo valgo no es aceptado. O sea, mi valía o mi don, mi esencia es ser ordenado y no se acepta aquí el ser tan rígido y ordenado. Mi valía es el amor y ser empático y aquí no se acepta. En mi valía es el ser líder y buscar de los demás la ayuda y que ver que todos me sigan y aquí no se aceptó. El ser 4, el ser muy sentimental, leer mucho, muy introspectivo, no, aquí, ¿por qué eres tan serio? No, tienes que ser más divertido. El 5 que es un sabio totalmente intelectual, metido en su madriguera, todo el tiempo adentro, sacándose puros dieces, pero que le cuesta mucho, ay, no saluda ni a la tía ni al abuelo, no socializa, no, usted, yo me quedo aquí a estudiar, yo no quiero a ninguna fiesta, yo no quiero socializar, ve nomás, este no socializa, o sea, te digo, y entonces él dice, bueno, pues algo en mí está mal, porque de verdad no me nace socializar y tengo 2, 3 amigos, pero me la vivo leyendo mis libros y soy feliz en los libros y quiero estudiar física, química, médica. Es un cerebro demasiado del saber.
o el 6, que es demasiado leal, demasiado de confidente, de estar platicando con los otros y que le escuchen, y súper estratégico, decir, ah, no, a ver, si fulanito no lleva la tarea, ya sé, le voy a decir al otro que me nos ayude, y si no, pues ponemos este balón, y si no, si se le olvida el balón, pues sacamos esta dinámica, sí, o sea, se entiende ese rasgo de personalidad 6 que es de prever todo y de ser muy leal, a lo mejor eso no se le valoró. En ese momento eso no era importante. ¿Para qué tantos amigos? No, hombre, con que tengas uno y hagas las cosas bien, si en esa casa el valor era el orden. O, por ejemplo, el 7, dijimos del divertido, el que es muy alegre y todo saca chiste. Y en esa casa todos son sabios, todos son 5 o 1. No, espérame, aquí el chiste, no, ¿cuál? A ver, mira, tienes puros ceros y sacaste, reprobaste y tienes un montón de reportes. Y entonces el niño dice, bueno, con mi valía, con lo que yo puedo fluir, con lo que soy creativo, con lo que soy genuino, con lo que fluyo de una manera automática, no se me acepta. Igual el 8, yo soy fuerte y me pones un obstáculo y para pronto otro obstáculo, pero pues no, cero divertido, ¿sí? Entonces dices, uy, este sí, pues, pero no se le acepta su valía y a lo mejor se resalta otra valía. O el 9, que es de la paz. Es muy sereno, muy tranquila, nunca se defiende con tal de no crear conflicto. Y el 8, que es repelionero, porque pues, se ha de salir con lo que él quiere y son, o sea, siempre logran lo que quieren, pero pues a veces hasta pasando por encima de los otros. Entonces, y el otro que no se defiende, ya ves, tú que no te defiendes y de te quejas, no, pues no, ¿por qué tenías que aceptar que tu hermano viera esa película? Tú ya te quedas callado, porque no le gusta el conflicto, no le gusta. Y él prefiere que todo esté en paz, porque vino al mundo a conciliar. Entonces, esto es lo que de niño nos robaron. Y entonces no se entiende. Y de adulto hay muchísima percepción, hay muchísimas manifestaciones y es lo que vamos a ver ahorita. La injusticia es la percepción de sentir que lo que se recibe no es equitativo, no es justo y no se me valora a mí. Al otro sí le dan, al otro sí es equitativo, al otro sí le aplauden, al otro sí le valoran su ser y a mí no. Es decir, la propia persona siente que recibe menos o de más. Aquí en esta edad, como es de los 3 a los 8 años, así recibimos de menos o así recibimos de más, la herida de cómo se graba. O sea, que así es de complejo nuestra estructura humana, que hay mérito y no se reconoce o que no hay mérito. O sea, yo tengo una valía y no se me reconoce o siempre nomás se me reconoce. La injusticia es la apreciación, el reconocimiento, el respeto a los derechos y méritos de cada uno, al valor que cada uno tiene, al don que cada uno desde niño de alguna manera va manifestando. Es la rectitud, la equidad, la imparcialidad. Sí, tú eres muy alegre, muy bien. Tu hermano es muy estudioso, muy bien. Tu hermano es muy generoso y siempre está viendo cómo ayuda, muy bien. El otro siempre está conciliando, muy bien. El otro está leyendo y es un artista y pinta perfecto, muy bien, es muy bueno para la música, muy bien. No, aquí no hay eso. Aquí nada más se valora al que según el entorno, ya sea familiar o se aprobó como que eso era lo que valía. Entonces hay en el niño y en la niña se genera como diciendo, pues entonces yo qué pues, si esto es lo único que sé hacer, esto es lo único que yo puedo y sé hacer y resulta que no, entonces hay este concepto de que yo no valgo. Cuando una persona carece de justicia, carece de objetividad y de equilibrio empezando consigo mismo. Entonces lo que se siente es no tengo valía, pues yo entonces no sirvo, soy un inútil, soy un tonto, no sirvo, pues porque lo que se sirve en esta familia resulta que yo no se los doy, yo no se lo, esta manera como lo estoy racionalizando en este momento, el niño no lo racionaliza. Lo que siente es que no es aceptado como él es. También uno de sus síntomas es sentir la falta de apreciación, que no se recibe lo que se merece. Pues claro, porque a lo mejor el niño se saca 10 en educación física, 10 en otras materias, pero a lo mejor en las básicas, quizá matemáticas, o estas que los papás de repente ahí es donde nos fijamos demasiado en matemáticas y, ay no, pero tienes un 7 en matemáticas, híjole, pues, y el niño fue su mayor esfuerzo, pero precisamente ahí
no se aprecia o no se valora ese 6 que se puede sacar o ese 7 en esa tal materia. Y las otras materias que él sí fluye muy bien, no se le aprecian, porque a lo mejor en esa familia no les gusta hacer deporte. O a lo mejor saca puros 10 en religión y resulta que la familia no es tan afín a la parte religiosa y la familia dice, pues sí, yo para qué voy a querer un hijo padrecito. O sea, digo, estoy exagerando, ¿sí? Que dice, no, pues a mí, o un hijo artista, yo para qué voy a querer un hijo artista que es pintor, y resulta que el niño es donde se saca puros dieces y es donde está bien y no se le acepta. El origen de la herida. Dijimos que aquí lo vuelvo a retomar, la individualidad, o sea, el niño a partir de los 3 años, 4 años, a los 6, a los 8, él ya percibe que él es él, percibe que no puedes y que no se le permite ser el mismo, ser creativo, ser auténtico, ser genuino, se le critica. No, no, mira, tu hermano hace esto, o tu primo, tu vecino, el del frente, todos, pero lo que tú estás haciendo y que haces bien, eso no vale. Entonces, se manifiesta con el progenitor del mismo sexo. Por lo general, este rasgo sí tiene mucho que ver con el si eres niña, si aquí quien te menosprecia es mamá. Y si eres niño, quien es indiferente o frío o tiene otras preferencias o es muy autoritario, muy exigente, con mucha crítica, mucha severidad, mucha intolerancia, o se te exige el debes de y tienes que, el ser perfecto, el debes de tienes que, en relación al mismo sexo. Por lo general, puede ser que no, pero la mayoría coincide que quienes tienen o tenemos este rasgo de la injusticia, si somos niñas o somos mujeres, pues es más bien con mamá, o si somos niños es con papá. La percepción interna. A ver, aquí leo un poquito qué es la percepción interna, lo que internamente la narrativa que me cuento. Deslindarse o desconectarse de lo que se siente. Hay una desconexión interior. No me permito ser tocado por nada. Frases como a mí nadie me lastima. Yo me pongo una coraza. Por esa razón se desconecta de sus emociones. Al ser perfeccionista, crees que es ser justo. Le cuesta mucho trabajo toda la parte emotiva, toda la parte afectiva, toda la parte del amor, de la parte de expresar emociones, y se hace igual muy rígido, ¿sí? Aquí le viene muy bien el persionismo, el creer que eso es lo justo, pero no entiende por qué no recibe lo que cree merecer. Los demás son injustos, no hacen las cosas correctas, porque los demás no todos, si este rasgo de personalidad lo tiene alguien con el eneatipo 1 que vino a dar el mundo, es lo que no entiende, dice, ¿cómo es posible que los demás no lo hagan? ¿Cómo es posible que no hagan lo correcto si yo lo sé hacer y lo hago bien? Pues porque desde siempre se te exigió el debes de, el tienes que, y aparte tú ya eras ese don, ya traías el del orden, pues claro que entonces fue lo que más se te aplaudió, lo que más se te valoró y pues le diste el valor total. Su diálogo interno es de tener la razón y justificar sus acciones para seguir evadiendo sus emociones. Debes de, tienes que. Son personas que en el fondo son muy sensibles, claro, pero no se permiten ser ellas mismas por miedo a ser criticados, porque lo que se valoró es el debes de, el tienes que, lo que toca y lo que se debe de hacer. No se permitió ser ellas mismas. Por esta razón, se cuidan mucho de no equivocarse. ¿Sí? Desde niños están acostumbrados porque si cometían un error era lo que se les resaltaba. Entonces, o veían que a los demás cuando cometían un error era lo que más se resaltaba. Ellos no se permiten equivocarse, de no hacer algo incorrecto, pero el trasfondo es pavor a conectar realmente con lo que realmente sienten. Y de verdad, les nace, fluyen en ser muy bien hechos. Difícilmente se van a equivocar. O sea, en cuanto a que se equivocan en la parte del amor, ¿sí? Porque aquí es, como dice Jesús en una de la palabra de Dios, nos dice, a ver, yo no he venido a quitar la ley, he venido a darle plenitud en el amor. Precisamente es esto. Ellos en la ley, por la ley, es perfecto, no hay quien les gane, todo lo hacen bien. La ley por la ley, pero por el amor, aquí es donde les cuesta ver ser empáticos con los otros, les cuesta entender que el otro no lo va a hacer igual, no va a tener
esa misma exigencia, no lo va a lograr, lo va a hacer a su forma y a su manera y bajo tu cristal y bajo tu concepto, esa manera y esa forma está muy mal hecha. Esa forma no da el resultado que debe de. Y a lo mejor sí, quizá bajo un parámetro del 1 al 10 da un 8, da un 7, da un 5, pero en otras áreas da muchísimo en la empatía, en la afectividad, en la sensibilidad, en el arte, en las áreas donde a lo mejor tú esforzándote mucho porque eres muy disciplinado y muy exigente lo vas a lograr. Sí, de hecho se nota, es esa gente que a todo, vamos, a lo mejor no le nace ir al gimnasio, hacer ejercicio, pero como debe de y tiene que, entonces ya se obsesiona por el ejercicio. O sea, no, claro que lo voy a hacer. Y ya los ves en la caminadora y es más, lo agendan y está en la agenda y hacer ejercicio 1, 2, 3 horas diarias y se tiene que hacer. De hecho, son los dos pilares muy fuertes de las cuatro hormonas, de los cuatro neurotransmisores de la felicidad, la oxitocina, la dopamina, la serotonina. Claro que necesitamos descansar. Si no descansas 8 horas mínimo, no logras esos neurotransmisores ni el sueño reparador. Si no haces ejercicio, no soltamos todos estos neurotransmisores que nos hacen sentirnos muy bien y que nos ayudan a equilibrar todo nuestro cuerpo, como alimentarnos sanos, como alimentarnos sano y nutricio. Claro, pero tú aquí le notas la diferencia en la obsesión, porque ella es una persona que, por ejemplo, dice, bueno, toda la semana voy a hacer ejercicio y este día me están invitando a lo mejor a una café entre amigos o a un club de lectura, a compartir con la familia. Uy, no, 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 es que yo tengo que ir a hacer ejercicio. No, 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 es que tengo que dormir las 8, 10, 8, 9 horas porque si no duermo, entonces mi cerebro, o sea, y entonces ahí es rigidez. Ahí ni siquiera es una disciplina, porque la disciplina te hace sentir pleno, fluyes en todo. O sea, un día o dos que algo que es rutina y que es por rigidez lo haces. Entonces ahí ya es rigidez, ya ahí no te permites el equilibrio. Y esta por eso se dice que es la percepción. Los demás son ineficientes. Vamos a la percepción externa. Los demás son ineficientes, no son disciplinados. Las personas logran las cosas solo con el trabajo duro y yo lo demuestro y me levanto y lo hago. Los que destacan no son flojos, no, no, ellos tienen una narrativa de que la flojera está casada con lo peor, ¿sí? Tú ver a alguien descansando con esta herida de la injusticia no se lo permite. Así, no, no, descansan haciendo adobes. O sea que todos hacer adobes es pesadísimo. Yo viví un tiempo en la sierra y hicimos una casa ecológica. Mi marido es ingeniero civil, estuvimos un año viviendo en la Sierra de los Mijes y nosotros mismos construimos nuestra casa ecológica precisamente con adobes. Y yo cuando decía, ay Dios mío, ¿por qué la gente dice que descansan haciendo adobes si es pesadísimo con la tierra? No, sí, pero descansan haciendo algo que de todos modos es pesado. Sí, es ver a los demás como mediocres, exigir de más, ser severos, son severos con ellos mismos y con los horarios y con las labores de manera exagerada con ellos y con los otros. Las personas que no se esfuerzan merecen ser castigados o ignorados, porque a lo mejor así fue su percepción, así era. Si no debes de y tienes que, y no era la rigidez, entonces a ti pues tú veías que eso se castigaba o no le daban valor. Se justifica con los demás y usa el entorno para convencer que tiene la razón. Claro, difícilmente le vas a poder ganar a alguien porque a través del deber ser, del debes de y tienes que, lo llevas a un juicio y por la parte de la norma y la ley va a tener la razón. Pero si lo llevamos desde los planos espirituales, de la parte de Jesús que vino a enseñarnos de un Padre misericordioso, el amor, no la ley por la ley, sino ojo por ojo y diente por diente, sino el amor encima de la ley, entonces ahí es donde es diferente, ¿sí? Porque ya es el amor, ya es la empatía, ya es ver el otro, pero esto difícilmente lo tiene claro, no lo percibe. El mecanismo por la herida, competencia, son muy competitivos, muy competitivos. De hecho, a alguien que le dices, oye, ¿sabes que necesitas ser un poco más relajado y ser más flexible?
Dice, bueno, pues me voy a meter a lo mejor a alguna clase de deporte o voy a nadar o voy a hacer algo. Al ratito ya te enseñan las medallas. O sea, porque supuestamente sí va a relajar, pero como es tan competitivo y tiene que hacer todo, debes de y tienes que, ya tiene colgadas medallas, ya tiene un diploma, ya, o sea, es esta exigencia él mismo de querer hacer todo muy bien. Es competencia, son celos, de repente envidia, críticas agresivas a él mismo, exigencia extrema para él y para los demás, perfeccionismo, no dejarse ayudar, difícilmente piden ayuda, no se hacen ayudar de los demás, no poner límites o poner límites de más, el no poner límites ya es un rasgo de personalidad más bien tipo 2, el poner límites de más, no defenderse. Aquí ya toca un poquito los 9 rasgos, ¿sí? Aquí todas estas características es como para que según el rasgo de nuestra personalidad nos pueda significar, porque no, muchos, o sea, los 9 rasgos de personalidad podemos tener esta herida de la injusticia. Falta de conexión, estar a la defensiva, siempre me ignoran, falta de conexión, empatía con nosotros, avergonzar o sentir vergüenza y no tolerar los errores, ¿sí? Y doy un poquito más, avanzamos un poquito más y con esto vamos a terminar con la herramienta. Comportamiento de la herida, desconexión emocional, lo vuelve a repetir, autoexigencia extrema, perfeccionismo, justificar y argumentar por tener la razón, no mirar más profundo, criticar a lo, no mirar más profundo es no mirar el deber al de empatía y el corazón del otro, no ser misericordiosos, no ser empáticos, criticar a los demás, los prejuicios, agresión verbal o física hacia los demás. La física no creo que se lo permitan mucho, no, bueno, si es un 8 según el rasgo de personalidad, pero más bien la agresión verbal sí, ¿sí? O con el propio gesto, son demasiado fuertes, imponen con su propia presencia. Hay una ira y un enojo contenido, reprimido, porque el sacarlo es mal visto, pero por lo general tienen esta ira y este enojo muy reprimido, o sí, según su rasgo de personalidad, lo pueden también sacar. Introyectar los conflictos, proyectar envidia, celos, el control hacia los demás para que no se equivoquen. Es un miedo a que, bueno, como ellos no quiere que nadie se equivoque, ni más si es un 6 que sabe prever y es estratégico, bueno, tiene un pavor a que los demás cometan errores porque él ya vio dónde está el error y lo puede evitar. Castigo ante el error, castigar a los demás con el desprecio, querer destacar desde el perfeccionismo o demasiado optimista, si es un rasgo de personalidad tipo 7, no expresa lo que siente a los demás, dinámico, le cuesta pedir ayuda, le cuesta recibir, ya que es una persona muy vulnerable, puede reír para ocultar su sensibilidad, se compara con el mejor o con el peor, o sea, puede tener estos dos como de hacerse víctima y entonces te comparas con el peor o con el mejor. Considera injusto recibir menos, más injusto recibir más que los otros. O sea, en cualquier lado, ¿sí? La ira de la injusticia tiene esta complejidad. O me dan de más o me dan de menos, pero no es justo. Él siempre está esperando la equidad. No respeta sus límites, no los límites de los otros, le cuesta trabajo, rara vez se enferma, puede ser explosivo, una apariencia como sí muy sensual y muy atractivo, ¿sí? De una personalidad firme, fuerte ante los demás. Manifestaciones, pueden ver en esta y otras manifestaciones que ustedes identifiquen. Manifestaciones por la herida, dijimos competencia, celos, envidia, crítica agresiva, exigencia extrema, perfeccionismo, no dejarse ayudar, ayudar de más, no poner límites de más, no defenderse, estar a la defensiva siempre, ignorar, falta de conexión, empatía con el otro, avergonzarse, sentir vergüenza, no tolerar errores. Y por último, el aprendizaje y la herramienta. Aquí dejamos este aprendizaje y la herramienta y después nosotros ya nos quedamos a trabajar con los que estamos tomando el taller. Por último, les comento esto sobre reconocer las necesidades. Reconocer las necesidades emocionales y de autonomía. Aprender que la justicia empieza desde dentro, desde ti, que la exigencia en extremo lastima y desconecta. Aprender a conectar con el corazón y con las emociones, no solamente con la parte del debes de y tienes que. Abrirte a la parte sensible y flexible es lo que más batalla este rasgo de personalidad. Sí, es totalmente, es más rígido, ¿sí?
mostrar y expresar lo que se siente, abrazarse y abrazar a las personas, cuidar de los que ama y permitir que sean libres de expresar sus propios errores. O sea, se van a equivocar y de los errores aprendemos. Entonces, aprender de los errores también, amor propio, contacto con la energía más femenina. Ya dimos todo un tema sobre la energía masculina y la energía femenina, que no tienen nada que ver con nuestro género, sino que son características más propias de lo femenino o de lo masculino y por lo general tiene más rasgos de masculinos, ¿sí? Como del deber ser, de cumplir, de hacer, de siempre estar, no, lo femenino es más la ternura, la compasión, la empatía, ¿sí? No esta parte, todo lo femenino de la vida, esto es más del hacer, el hacer, el hacer, el hacer, ¿sí? Siempre más enfocado hacia afuera, hacia dar resultados, hacia tener objetivos, hacia ver hacia dónde voy y que sea lo correcto, ¿sí? Entender que el mal, lo incorrecto y los errores también son parte de un aprendizaje y sobre todo aquí a este rasgo de personalidad tenemos que trabajar mucho la característica de ser humano simplemente, no somos dioses, nadie. Tenemos características humanas, a veces este rasgo de personalidad se le olvida que las condiciones de ser humano es ser imperfecto, es equivocarte, es cometer errores, es enfermarte, es morirte, es, es estar en el error. O sea, no, solamente Dios, que es Dios, tiene características de Dios. Dios no se equivoca, Dios es perfecto, Dios hace todo bien, o sea, Dios es Dios. Y nosotros como humanos tenemos todas estas características, pero como no, esta herida y se enfoca tanto en la rigidez, en el deber ser y hace todo porque suceda cuando las cosas no salen como él quiere, cuando las cosas salen incorrectas, cuando hay errores, la persona siente que se desbarata. Y más si él le pasa en él o si son los que ama, difícilmente lo va a aceptar. Y entonces aquí hay un sufrimiento muy grave, muy grande, porque todos los seres humanos tenemos capacidad de placer y de displacer. Y él tiene asociado en su cerebro que todo displacer es con no hacer el debes de y el tienes que. Si no haces el deber y el tienes que, todo enfoca a displacer. Cuando el displacer es parte también de todo lo humano. También son parte de un aprendizaje y es experiencia, la empatía, la asertividad, ocupar la crítica de manera constructiva, ¿sí? Entonces aquí, como lo hemos dicho mucho, el cerebro, todas estas cosas que dijimos son mecanismos de defensa por la herida, mecanismos de defensa que yo me acostumbré y me habilité que de niño, por esta herida de la injusticia o del abandono o del rechazo o de la humillación, no se me dio lo que yo necesitaba y se me hicieron caminos neurológicos en mi cerebro. Hoy tengo que aprender a través de la repetición a hacer nuevas conexiones neurológicas. Va a costar, sí, va a costar mucho porque no estoy acostumbrado. Va a costar mucho porque es algo muy diferente que mi cerebro nunca, no está habilitado. Sí son como foquitos dentro de mi cuerpo, de mi cerebro, que no los maneja. Y el cerebro es muy ahorrativo. Tú ya tienes un mecanismo de defensa, tú ya tienes ciertas maneras de reaccionar, el cerebro va a seguir reaccionando de la misma manera. Solamente si tú lo haces consciente con los 10 pasos de la toma de conciencia, en el paso 5, la narrativa, ¿qué me estoy contando? Sí, ¿qué me estoy contando? ¿Qué está sintiendo mi cerebro, mi mente, mi corazón? ¿Cuál es mi narrativa? Porque depende de lo que yo me cuente, va a haber sentimientos. Y esos sentimientos van a generar conductas y acciones. Pero antes de las conductas y acciones, yo me tendría que dar lo que necesito para estar bien. ¿Qué necesito para estar bien? Y a veces esta rigidez está hecha de creencias limitantes, está hecha de mitos, de creencias, de costumbres, de patrones de conducta, a lo mejor aprendidas desde el pasado, y así me funcionó. De niño, esta herida, este patrón de conducta, yo lo honro, lo respeto y lo agradezco porque así me funcionó y me funcionó muchísimo. El ser rígido, el deber ser, el tienes que, gracias a eso he logrado lo que soy hoy.
Eso se honra, se respeta y se agradece, pero quizá hoy, desde el adulto, con nuevas herramientas, con la gracia de Dios que solo me basta, yo puedo hacerme la pregunta, ¿hoy es el mayor bien para mi vida? ¿Hoy es lo que necesito? ¿Hoy es lo que Dios me pide? La inteligencia y la escucha en lo más profundo de mi corazón. Y si yo me estoy enfermando, y si yo me estoy alejando de los que más amo, y si yo, mi salud, mi cuerpo me están gritando otra cosa, a lo mejor yo tendría que volverme a reflexionar y la toma de conciencia. Realmente, ¿qué es lo que necesito? Y lo que necesito está pegado a la voluntad de Dios. El quiero está pegado al ego, al egoísmo. Quiero que el otro cambie, quiero que el otro haga, quiero que el otro cumpla, quiero que el otro, quiero. El quiero es la soberbia, es el niño chiquito, el quiero está pegado al ego, a todo lo que, a toda la carencia, a toda la herida, a todo el faltante. En cambio, el necesito está pegado a la voluntad de Dios, porque ¿qué necesito para el bienestar? ¿Qué necesito para el mayor bien? Y por último, la corporeidad pueden ser personas muy erguidas, muy rígidas, sensación de cartón, bien, así como muy bien proporcionados, una mandíbula firme, todo su cuerpo así como muy redondo, sus glúteos redondos, facciones rígidas, fuertes, el cuello como muy tieso, así como si trajeran una vara aquí atrás muy rectos, porque por lo general así es como se manejan y eso les da mucha seguridad. Pero hoy, en moverte por la parte afectiva, empática, lo, podemos ser más flexibles. No vamos a dejar de ser lo que somos, ¿eh? O sea, este rasgo de personalidad que le dé miedo, decir, ay, no, es que si yo me suelto y ya soy un poco más flexible, todo va a estar mal. Es que esa es la narrativa. Creer que todo va a estar mal porque yo soy un poco flexible, porque soy un poco empático, porque soy un amoroso. No, no, pues si Jesús, o sea, Jesús fue amoroso, Jesús fue empático, Jesús vino a hablarnos de un Padre que nos ama, que nos perdona, que es misericordioso. Y no por eso, o sea, no tenía una actitud de que hasta los niños se acercaban a él, o sea, no tienes por qué dar, no tenemos por qué dar miedo, pues, ¿sí? Pero bueno, todo esto con la gracia de Dios nos basta. Entonces, el día de hoy avanzamos un poquito más, ya tenemos 4 heridas de la infancia, 4 mecanismos de defensa, que es la huida en el rechazo, la dependencia en el abandono, el control en la traición, la rigidez en la injusticia. Y la carencia que no me dieron y que yo ahora me tengo que dar, en el rechazo es la pertenencia, el yo pertenecer. Ahora yo abrazo a mi niño y yo le doy para que pertenezca. En el abandono yo le doy la presencia que no se le dio. En la traición yo le doy la confianza a mi niña herida, a mi niño herido que no se le dio. Y en la injusticia yo le doy esa justicia, esa equidad y ese valor que no se le dio. ¿Sí? Muy bien, bueno, pues muchas gracias, al canal está por llegar, muchas gracias a Dios nuestro Señor que nos permite compartir estos momentos, estos tiempos, este espacio y yo me quedo con el grupo de Sanando las Heridas Emocionales porque nosotros ya vamos a hacer el trabajo de sanación, el trabajo terapéutico y bueno, todo el trabajo de terapia. Muchas gracias, Dios nos bendice, un fuerte abrazo, Alejandra Salazar Orduña.